voy a grabar. Ayer asimismo la grabación se la envié a Henry y a Ketty para que la suban y la tengan todos de el primer día, ¿no? Bien, yo no hace mucho le había mandado a Henry la matriz que les había prometido ayer y yo me imagino que ya se las tuvo que haber pasado a ustedes. Y yo entiendo que a estas alturas también ya tienen, creo, casi todos descargado el programa. Yo necesito que ustedes abran ese archivo que yo les envié para que les refleje la misma matriz que es la que yo voy a trabajar aquí para que ustedes vayan a la par con la misma matriz y obviamente siendo los mismos datos, ¿ya? Para evitar una dispersión que vaya a existir al momento de si trabajaríamos con tablas distintas. Así que, por favor, si quisiera que ustedes aperturen ese archivo, les doy un minutito, para que lo aperturen y para comenzar con lo que es la segunda parte, ¿no? Quienes recién llegaron, buenas noches. Aperturen, por favor, el archivo que envié con Henry, que es la matriz, la base que les estaba mostrando ayer, ¿no? Una base que ya está hecha. Y quiero que ustedes abran ahorita ese archivo. ¿Me confirman, por favor, si ya abrieron la base? Ok, listo. Me dice que sí. Ok, entonces tienen abierta la matriz, ¿no? Perfecto. Muy bien. Les recuerdo que sí es bueno que descarguen el programa los que aún no lo tienen porque se va a trabajar con la práctica y esa es la mejor forma de poder comprender este tipo de procesos, ¿ya? A ver, entonces, como ya han aperturado la matriz o ya la están aperturando quienes aún no, voy a dar inicio con esta segunda parte. Ayer nos habíamos quedado que se construía la matriz como tal, ¿no? Con todas las especificaciones que les indiqué y que de ahí venía lo siguiente, que es lo de hoy. Y si nosotros vemos aquí, habíamos hablado de la creación de la matriz en el programa, de la llevada de la información a la matriz creada, es decir, lo que ustedes tienen, y de las dos formas como yo les expliqué ayer, que en este caso se puede llenar esa matriz de SPSS. Hoy vamos a ver lo que son las pruebas de normalidad, la de fiabilidad y los análisis descriptivos, ¿ya? Y mañana quedaría el último ítem. Entonces, cuando nosotros tenemos una matriz, que es lo que ustedes tienen, ¿no? Una matriz ya ingresado los datos, una matriz ya completa, o al menos con lo que yo necesito si voy a hacer una investigación o algo. El primer paso que yo debo hacer es hacer una prueba de normalidad. Cuando yo digo prueba de normalidad, me baso en... Por favor, entiende ese audio. Ya. A ver, cuando yo digo normalidad, me baso en dos criterios. El primero de ellos es la forma como está elaborado un instrumento y lo segundo, la forma como está contestado, o sea, desarrollado por la muestra.
¿Por qué te digo esto? Si tú te das cuenta, hay muchísimos instrumentos, test, cuestionarios, que tú los encuentras que son hechos en Argentina, son hechos de pronto en España, son hechos por autores reconocidos, y son instrumentos no de ayer ni de la semana pasada, son instrumentos de hace 5 años, de hace 15, a veces hasta 20 años, ¿no? Ya depende del tiempo, de la longevidad del instrumento. Y eso me lleva a mí a saber una cosa, que cuando yo estoy considerando un instrumento de hace tiempo atrás para evaluar a mi muestra actual, a los sujetos que he evaluado, tengo que saber que años han pasado y que también tengo que saber que las culturas son diferentes. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el test elaborado en Argentina o en España o en Chile o en Estados Unidos o donde quiera que lo hayas encontrado, tiene un sistema de pregunta-respuesta, ¿no? Utiliza un lenguaje propio donde lo hicieron, donde lo construyeron y donde lo aplicaron. Y ese lenguaje no es el mismo que acá, en el contexto ecuatoriano, o que en el contexto peruano, si un instrumento es mexicano, por ejemplo, o que en el contexto argentino va a dar los mismos valores o los mismos resultados. ¿Por qué? Porque la gente tiene diferenciación de percepción por naturaleza humana. Entonces, hay instrumentos que tú dices, uy, pero veo que estas preguntas son muy fuertes. Aquí el ecuatoriano promedio te va a mentir. Quizá en otro país donde fue diseñado ese instrumento, la gente es un poco más sincera. Eso cruza más por factores culturales, ¿ya? Y también la otra cuestión es que las personas no comprenden ciertos términos que se encuentran en test, en los cuestionarios. Cuando no comprenden esto, inclusive en la labor de profesionales, o sea, de psicólogos, a veces sucede también con los pacientes. Entonces, cuando no comprenden un término, van a ponerte quizá cualquier respuesta con tal de contestar y colaborarte, ¿ya? No habrá una predisposición completa porque hay una confusión, ¿ya? Entonces, hasta aquí está claro que la naturaleza del instrumento va a ser un efecto diferente en cada contexto, ¿ya? Y de eso se vienen las respuestas de la persona, pues, ¿no? O te contestan por contestar, o te dejan los espacios en blanco, por la vergüenza, por el morbo, porque no comprenden, porque tienen miedo. Entonces, eso de ahí va a influir en mis datos cuando yo ya haya levantado la información. Dicho de otra forma más básica, un instrumento que fue tomado, creado hace 10 años atrás, han pasado 10 años y el pensamiento cambia, la cultura se mueve, y si tú tomas el instrumento acá, tienes una probabilidad de 1 en 1000 que te cuadre o que las personas te comprendan eso, porque el pensamiento es bastante voluble y eso hace que las respuestas sean diferentes o que sean distorsionadas y vas a tener algún tipo de dificultad, ¿no? Eso también está relacionado con la fiabilidad. La fiabilidad, que también es la garantía de este mismo instrumento, ¿no? La normalidad en cuanto a capacidad de la respuesta de la persona, promedio, ¿no? Por ejemplo, aquí te voy a decir algo. Cuando tú haces una matriz y tú la llenas por llenar, te va a afectar la fiabilidad y te va a afectar la normalidad, ¿ya? No es lo mismo que tú ingreses distintas formas de respuestas de las personas a que tú simplemente lo hagas algo al azar, ¿ya? Entonces, cuando yo inicio, en este caso con el análisis de los datos, lo primero que yo debería hacer es la prueba de normalidad, ¿ya? Esta prueba de normalidad me permite a mí también ver cuál es el rumbo
que yo voy a tomar en cuestión de los tipos de análisis y la fiabilidad, garantía del instrumento. Pero están bastante relacionados los dos, porque si no hay una normalidad en las respuestas que depende del instrumento, voy a cambiar el hilo del proceso o de los tipos de análisis que yo utilice. Entonces, parece mentira, pero esto sí está bastante conectado, ¿ya? La fiabilidad es para ver instrumento de respuesta, la normalidad, para ver la normalidad de respuestas y qué tipos de análisis yo tengo que trabajar, en este caso, con esa muestra. Entonces, yo voy a comenzar de esta manera. En cuanto a la prueba de normalidad, perdón, voy a comenzar con la prueba de fiabilidad primero. En cuanto a la prueba de fiabilidad, hay un elemento muy importante que tú vas a encontrar en el SPSS que se llama alfa de Cronbach. Alfa de Cronbach, te lo resumo, es esta escala que está aquí, lo que tú estás viendo. Son rangos de valores y sus respectivos indicadores. ¿Ya? Si tú te das cuenta ahí, va de lo más alto y perfecto a lo no aceptable. 1 es perfecto, de 1 para abajo 0,9, 0,91, 0,92, 0,93, es alto y así va reduciendo. Cuando tú en este sentido llegas, tú haces tu análisis y te das cuenta que tu valor es por lo aceptable regular, hay cuestiones que se deberían modificar. ¿Ya? Y ya te voy a decir cuáles. Cuando sale menor a 0,5, no hay fiabilidad como tal. Ahí estaríamos hablando de que o no está bien entendido lo que es la población, la muestra en cuanto a lo que aplicaron el instrumento. O sea, no está bien entendido el tema de instrumento. Y ahí es cuando tú has visto bastantes artículos de pronto en internet que dicen estudio de validación de tal cuestionario. Es porque lo lógico, si tú coges un instrumento de 10 años atrás, acá tienes que modificarlo de acuerdo a la lengua de nosotros. Y eso es otro proceso mucho más complejo que quizá quedaría para ya el futuro explicarlo, porque eso es algo más profundo, cómo hacerlo. Pero sí te voy a explicar el método de cómo llegar a saber, ¿ya? Entonces, aquí está la tabla, igual estas diapositivas, se las voy a pasar, y ahorita me voy a la matriz y quiero que todos se vayan a la matriz, o que en este caso ya la tengan abierta, ¿no? Aquí está la matriz, que es lo que justamente ayer les estaba mostrando, ¿no? Aquí tengo los datos y acá tengo la vista de las variables como tal, ¿no? Que es lo que habíamos trabajado. Si yo quiero saber la fiabilidad de mis datos, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Es el alfa de Cronbach. Pero ¿dónde está el alfa de Cronbach? Aquí. ¿Cómo lo hago? Perfecto. Tú te vas a ubicar en este momento donde dice analizar, ¿ya? Te vas a ubicar donde dice analizar, das clic y como te había mostrado ayer, te salen una serie de opciones, ¿ya? Te salen una serie de opciones y tú vas a elegir la que dice escala, ¿ya? Y si tú te das cuenta, donde dice escala, te sale 4 indicadores, ¿no? Tú vas a elegir el primero que dice análisis de fiabilidad, ¿ya? Al seleccionar análisis de fiabilidad te va a salir una tabla. Espera un momentito, voy a aceptar a los que recién ingresan. Ok, si va ingresando, apaguen el micrófono, ¿ya? A ver, entonces, analizar, escala, análisis de fiabilidad, ¿ok? Doy clic ahí y me aparece esto, que es el casillero donde yo voy a hacer mi prueba de alfa de Cronbach. Y algo que sí quisiera saber si ustedes están viendo esta ventanita que salió, me confirman por favor.
si la están viendo o si no la están viendo. Sí. Sí se ve. Sí, Ok, se ve. ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Acuérdate que yo te dije que aquí están los tests, o sea, en esta matriz hay 2 tests. Y si te das cuenta, aquí te aparecen las preguntas de esos tests, o sea, lo que está acá, lo que tú ingresaste está aquí, ¿ya? Pero aquí el sistema está pregunta y las respuestas, ¿ya? El sistema te la agrupa, por eso te digo, es súper sencillo esto porque tú simplemente seleccionas lo que quieres hacer y el resultado es que al final te sale lo que has deseado elaborar, el tipo de análisis, ¿no? Primera consideración, no vamos a someter a fiabilidad ninguna variable sociodemográfica, ni edad, ni sexo, ni estado civil, ni grado de escolaridad, ni el tipo de dato personal que yo haya preguntado a esa muestra. Esto no, en este caso, edad y sexo no. ¿Qué es lo que yo voy a someter a una prueba de fiabilidad? Es las preguntas, porque yo quiero saber qué es lo que está sucediendo en la respuesta de las personas, ¿no? Ahora, pero ¿cómo lo hago? Otra sugerencia que yo les doy aquí, cuando ustedes vayan a hacer la prueba de fiabilidad, y si tienen 2 instrumentos ingresados en la matriz, que es lo más correcto, ustedes tienen que hacer la prueba de fiabilidad por separado, por instrumento, no lo van a hacer juntos, ¿ya? Porque los instrumentos no están combinados. Entonces, ¿cómo yo hago esa prueba? Aquí están las preguntas, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, marcas la pregunta y al final te sale el código con el que tú ingresaste, ¿ya? Bueno, Y al final te sale el código, si tú te das cuenta, a lo que voy sombreando las preguntas, me sale al final el código, ¿ya? Entonces, yo voy a seleccionarlas, todas las que corresponden al primer instrumento. Aplasto Shift y con el botón de dirección voy sombreando todas las preguntas que son relacionadas al primer instrumento, ¿no? Todas las preguntas del primer instrumento. En este caso, tienes que ir viendo según el código. Si te das cuenta aquí, listo, hasta esta pregunta de aquí es el primer instrumento, ¿ya? Porque el primero es de 28 preguntas. Suelto el Shift y aplasto, doy clic aquí en esta flechita para que las preguntas que yo seleccioné se crucen. ¿Ya? Y si tú te das cuenta, ya las crucé. Como puedes hacerlo uno por uno. Seleccionas, das clic y las cruzas, ¿no? Ya. Pero en este caso no, porque solo vamos a seleccionarlas de un instrumento, nada más. ¿Ya? ¿Qué más es lo que yo voy a hacer aquí? Bueno, ya tengo las preguntas del primer test y me voy acá abajo. Si tú te das cuenta, por defecto, ya te sale alfa de Cronbach seleccionado, es el que se utiliza en ciencias sociales para fiabilidad. Estos de aquí se utilizan en otras disciplinas que no son psicología o comunicación o trabajo social. Entonces, dejamos en alfa, ¿no? Nos vamos a estadísticos. Aquí en esta pestañita nos vamos a estadísticos y vamos a marcar algo. Lo que está aquí. Escala si se elimina el elemento. Y ya te voy a decir por qué tienes que seleccionar esto que está aquí. Tú vas a sombrearlo esto, vas a elegirlo, ¿ya? Y le pones continuar. No hay nada más que hacer. Le pones aceptar y te va a salir otra ventana con los valores. Yo lo que voy a hacer ahorita es a compartirla porque el programa de Zoom no me permite compartir la pantalla en automático, sino que tengo que descompartir y es una por una. Esto te tuvo que haber salido a ti en este momento si seguiste los pasos como yo te indiqué y quiero que me confirmen en los comentarios si así fue como le salió, ¿ya? Ok, listo. Así es como tú vas a hacer una prueba de fiabilidad, ¿ya? A ver, vuelvo a repetir.
Voy a cerrar este documento. Voy otra vez a la matriz y voy a hacer el mismo proceso. Otra vez, ¿ya? Entonces, aquí tengo la matriz de nuevo. Me voy a analizar. Escala, análisis de fiabilidad. Me aparece este comando, esta ventana. Cruzo solo las preguntas del primer instrumento acá, ¿no? Donde dice modelo alfa, lo voy a dejar ahí, porque eso es el método en ciencias sociales que se utiliza para ver la fiabilidad de los datos. Me voy a estadísticos y yo voy a seleccionar el que dice escala si se elimina el elemento. Yo le doy clic aquí y no voy a dar clic en ninguna otra cosa más. Simplemente hago continuar y de ahí pongo aceptar, ¿no? Y ahí me va a salir lo que ustedes lo están visualizando. ¿Ya? Voy a compartir otra vez. Y bueno, ahora sí. Aquí está lo primero. Prestar mucha atención a los procesos que se está haciendo, ¿ya? Entonces, esta primera tablita que está aquí me habla de los casos. Recuerden que esa es una matriz de 100 datos, 100 personas, ¿no? Dice excluidos 0, o sea, datos perdidos no hay, ¿ya? Total 100. Si aquí fuera excluido 3, ya no saliera 100. Tú puedes tener de 100 datos hasta 5 datos erróneos o datos perdidos, por ejemplo. Pero si en 100 tú ya tuvieras unos 30, entonces ahí ya hay un error. Y eso no te va a permitir poder analizar bien, porque hay un error, un margen bastante grande, ¿no? De hecho, en el principio de estadística dice que el margen de error solo debe ser del 5%. Es decir, solo podría tener aquí 5 casos, pero te digo 6 hasta 7. Ya más de ello influye al momento de analizar los resultados con las tablas que te voy a enseñar después. Entonces, esta es una tabla protocolo. Viene la segunda, y aquí está la clave, ¿no? Número de elementos, 28, que son las preguntas del instrumento, que son 28, ¿ya? El test es de 28 preguntas. Y mira el dato que sale aquí, 0,5 o 51, ¿ya? Entonces, esto que está aquí, esta matriz que yo les pasé a ustedes, es una matriz realizada y con datos puestos al azar. Por eso el valor sale regular, ¿ya? Pero aquí, ¿qué te debe salir? Acuérdate y grábate bien el valor que tienes, 0,51. ¿Por qué te digo 0,51? Por favor, silencio. ¿Por qué digo 0,51? En la regla de la estadística, adelante de la coma hay un 0. Y esto tú te lo vas a encontrar siempre aquí, ¿ya? 0,51 es el valor que ha salido. Entonces, yo me voy acá a la diapositiva y voy a ubicar dónde está el 0,51. Aquí está el 0,51. ¿Qué me dice eso? Si tú te das cuenta, el rango dice 0,5 a 0,6. O sea, 0,51, 52, 53, 54, 58, 60. ¿Ya? Eso quiere decir que la fiabilidad de esos datos es regular. ¿Ya? Entonces, esto se maneja por escala. ¿Qué es lo más correcto que te salga de aquí para arriba, de 8 hacia 9 y de 9 hacia 1, debería ser lo más correcto que salga? Eso tú lo vas a ver cuando originalmente tu matriz tenga datos reales de personas. En este caso fueron datos ficticios los que llenen la matriz para que salga este proceso, para explicar, ¿ya? Ahora, este valor, si tú te das cuenta, 0,51 me dice que es regular. Regular es mejor modificarlo, mejor cambiarlo. ¿Cómo lo cambio? Ya te voy a enseñar las pautas que debes hacer para que el valor suba. Es un poco tedioso.
hay dos formas, la legal y la ilegal. La ilegal no te la voy a enseñar, te voy a enseñar la forma legal de cómo hacer que el valor incremente. Pero hacer que el valor incremente es hacer desde un trabajo cero, o sea, de un inicio. Y yo voy a decir por qué. Yo te aceptaría un nivel de Cronbach de 0,7 hacia arriba. ¿Por qué? Porque en ciencias sociales estamos trabajando con percepción. Pero lo ideal es que de 0,8 para arriba te salga el valor. Repito, a mí me salió 0,51, o sea, la matriz es 0,51 y si ubicamos aquí es regular. Los datos tienen una fiabilidad regular. ¿Culpa de quién? No hay culpables. Recuerda que o es la percepción de la persona para responder o el instrumento no estuvo bien entendido. ¿Ya? Entonces, ahorita me voy a los resultados que me salió. Me voy a los resultados que me salieron. Y acuérdate que cuando nos metimos a estadísticos, te dije que en este caso des clic a un ítem que decía si el elemento sale o algo parecido, si se borraron, si se modificaron un elemento, es por esta tabla que está aquí abajo, esta que está aquí. ¿Ya? Pero ¿qué nosotros podemos ver aquí? Bueno, si tú te das cuenta, aquí están todas las preguntas. Por favor, ese audio. Si tú te das cuenta, aquí están todas las preguntas, las 28 preguntas. ¿Por qué te hice sacar eso? Porque aquí yo voy a ver cuál es la falla. ¿Ya? ¿Dónde veo la falla? No me voy a fijar en las 3 primeras columnas. Son valores preestablecidos. Tú te vas a fijar en este último casillero, en el de aquí. ¿Ya? Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido. Aquí es donde tú te vas a ubicar. ¿Ya? Entonces, te das cuenta que cada una de las preguntas está aquí y acá para cada una está un valor. ¿Ya? ¿Cómo yo leo esto para entender? Aquí me doy cuenta que no está bien del instrumento. ¿Ya? No es que el instrumento esté mal, que no está bien que no haya sido entendido por las personas. Porque si el instrumento tuvo un alfa de 900 en España, si acá tuvo un alfa de 51, ¿el instrumento está mal? No, no está bien entendido. Acuérdate lo que te dije, el tema cultural. Acuérdate lo que te dije, la terminología y todas estas cuestiones. Inclusive hasta cuando nosotros vemos un test o algo, se nos hace rarísimo a ciertos términos y decimos, bueno, ¿qué será, no? Y ponemos alguna otra situación como respuesta. Entonces, aquí hay unos valores, si te das cuenta, ¿no? 513, 514, acá vuelta baja, 488, ¿no? Entonces, estos son valores de qué pasaría si tú modificas las preguntas. Ahí es cuando viene el tema del estudio de esos artículos de validación, ¿ya? Porque para los artículos de validación, en este caso, deben salir valores sumamente altos, ¿ya? Si tú te das cuenta, los valores son diferenciales, pero ¿cómo yo me doy cuenta aquí? Si yo modifico esta primera pregunta, la que dice aquí, teniendo en cuenta todas las veces que he visto las redes sociales y WhatsApp, el valor me baja a 503. ¿Cuánto tengo? 519 en el alfa. Si yo modifico esta pregunta, mi valor baja. Quiere decir que está bien. Acá sube si yo modifico esta pregunta, pero sigue siendo el valor inferior a 519. ¿Ya? Acá, por ejemplo, dice 531. Perfecto. Es superior a 519. Entonces, si yo modifico esto, esta pregunta en el cuestionario, lo hago más entendible, la persona puede captar de mejor forma y aquí me dice, si tú eliminas esta pregunta, el valor va a subir. Acá vuelta baja, acá sigue siendo bajo y al último dice 570, es el tope que puede llegar. Entonces, al eliminar esas preguntas,
el valor de alfa sube. Pero si te das cuenta, no sube mucho, porque estás eliminando. ¿Qué es lo que yo te digo en este caso, en esta situación? Entonces, tengo aquí un instrumento completo que lo he sometido y veo que hay bastante diferencia, ¿no? Entonces, no elimino, modifico. ¿Por qué te digo eso? Más adelante, o sea, mañana, te voy a decir por qué no es bueno cortar un instrumento, sino adaptarlo. O sea, cortar es que digo, ya, 570, perfecto, elimino esta de aquí y el alfa me sube de 519 a 570. Sí, está bien, te sube, pero eliminas una pregunta que al combinarla con otras preguntas más, te va a servir en la estadística inferencial. Y si tú cortas, no vas a poder llegar a ese punto. Porque los instrumentos tienen su número de preguntas, lo tienen es por alguna causa. Lo tienen por los factores, por las dimensiones. Quienes han sido mis estudiantes sabrán cuando yo les decía los instrumentos tienen variables, tienen factores o dimensiones, como le quieran llamar. Y cada dimensión está representada por ciertas preguntas del instrumento. Entonces, aquí lo correcto es modificar. Y eso me lleva a mí a hacer un estudio de validación. O sea, modifico esas preguntas que aparentemente me están dando un valor en contra en mi alfa y tengo que volver a tomar el instrumento y volviendo a tomar el instrumento, vuelvo a tabular, ¿ya? Y vuelvo a hacer el análisis y se entiende que ahí el valor va a subir más. Porque aquí te dice, si borras 570, 0,57, ¿ya? Si lo modificas, el valor va a subir. Otra cosa, acuérdate que esta matriz es una matriz con datos de invención, o sea, datos puestos al azar, ¿no? Realmente cuando tengas tu muestra como tal, el valor va a ser bastante bueno, salvo el caso que tú completes la matriz por llenarla, te va a tocar enfrentar este tipo de situaciones, ¿ya? Y usualmente le sale de 80 para arriba, o de 70. 70 usualmente ya es lo mínimo que te suele salir. Y hay ciertos instrumentos donde sí sale 6, y ahí sí ya es un poquito delicado la situación porque la fiabilidad en las respuestas no está siendo muy asertiva en concordancia con lo que las personas han leído de ese instrumento. Entonces ya te digo, mira, aquí te dice los valores como sube. Si tú eliminas el último, el valor se dispara a 0,57. Pero modificarlo te lleva algo. Y si lo borras y no lo modificas, vas a tener problemas con la estadística diferencial porque estás cortando el instrumento. ¿Ya? Dice, exacto. En la regla de lo real, Sandra, esos son los estudios de validación. No es fácil hacer los estudios de validación porque tienes que, en este caso, volver justo en esas preguntas que te marca abajo, modificarlas y hacer un retest, ¿no? Entonces, por eso que yo les decía la otra vez a mis alumnos que estuvieron en cuarto y vieron metodología conmigo, lo mejor es crear, porque tú creas adaptado al contexto, a la percepción, en este caso, de tu muestra, y eso va a hacer que el nivel sea mayor, ¿ya? Dice, modificar las preguntas que tienen, claro, las preguntas que son, a ver, explico de nuevo. Aquí me dice que si yo elimino esta pregunta es 0,50, me baja una décima, entonces yo no la voy a eliminar o no la voy a modificar, siendo más honesto. Pero acá hay unos valores que diferencian mucho. Pero en esta pregunta de acá, que es la más alta de todas, si te puedes dar cuenta aquí, es la más alta de todas. Si tú le eliminas, el valor de alfa general va a ser 0,57. Tú siempre tienes que ver los valores que más alto te dejan el resultado de las preguntas y esos se les hace la modificación. Ojo, les digo lo más sano, ¿no? O sea, en lo legal, ¿ya? Por eso es que les hice sacar esta tablita para que ustedes se den cuenta. O sea, en otras palabras, aquí la pregunta que me está lastimando es la última, ¿ya? Sobre todo es la última. Entonces, eso va a hacer que mi valor suba. Y ahí,
que hay otras formas para que los valores suban, que no sea eliminación o adaptación, creo que hay dos, pero eso ya no es jugar limpio. Yo les estoy enseñando lo más sano, por derecha, por decirlo así, ¿no? Dice aquí, ¿será la formulación de las preguntas acaso? Exacto, tiene que ver con las preguntas. Porque acuérdate que la cultura es diferente, ¿ya? Entonces, por eso sucede. Te digo, cuando un instrumento es entendido y las personas han contestado, porque acuérdate que esta base es una base irregular, entonces el valor te va a salir de 8 para arriba y ahí no hay ningún problema, ¿ya? Si te sale 9, mucho mejor. Hasta 7 yo te espero. 7, 8 para arriba, 8, 9, 9 y 1, excelente. Ahí no hay ningún problema, porque es un nivel de aceptación alto. Porque ha sido bien entendido el tema de instrumento en la población donde tú tomaste. Y si tú te das cuenta, hay artículos de validación que tienen valores bajos. Cuando yo aprendí esto, sí me fui a revisar artículos y hay valores que tienen bajos. Quizá no todos sepan esta cuestión de que estos valores bajos representan una caída para un estudio, pero eso prácticamente es en la vía de lo más legal que te voy a decir. ¿Ya? Y obviamente, si modificas una pregunta, tienes que volver a tomar, pues, ¿no? Dice, ¿el alfa de Cronbach es un instrumento de validación de fiabilidad de datos? Sí. Pones a prueba ahí a ver qué tal está la situación, ¿no? ¿Cómo sería la modificación? En este caso, yo tengo que irme a la pregunta del instrumento y tengo que dejarle un lenguaje más claro. ¿Ya? Por eso que cuando se va a tomar encuestas, se deja las instrucciones clarísimas al inicio y cuando se hacen las evaluaciones presenciales y de pronto no has modificado el instrumento, te ha pasado, no sé si a ustedes les ha sucedido, bueno, ustedes están en el entorno virtual, pero te digo desde mi experiencia, la persona que está haciendo encuestada dice, no entiendo esta pregunta, o ¿qué significa esto? A mí sí me ha pasado. Entonces, tú vas y le dices, bueno, esto significa esto, pero tú porque lo conoces, acuérdate que tu muestra, donde tú vayas a evaluar, para ellos es algo distinto y nuevo, ¿ya? Entonces, cuando son las evaluaciones presenciales, siempre hay que estar ahí, o lo mejor es que se haga una adaptación de instrumento. Esto del tema de adaptación es para algo ya mucho más superior, pero si es necesario explicarte esto para que tú sepas de dónde viene el origen del por qué hay ciertos instrumentos que cuadran y no. Ahora, estos valores que están aquí, yo puedo coger y hago mis análisis, pero los análisis no van a salir muy, ¿cómo te explico? Muy altos, van a salir regulares. Una correlación que no va a ser muy fuerte, unas tablas gráficos descriptivos que no van a ser tan buenos, o sea, las respuestas. Entonces, todo eso influye, parece mentira, pero desde aquí tú te vas a dar cuenta que los resultados no te pueden salir. Porque, por decir así, las personas no están captado. Han captado el 50%, porque hay un valor de 0,51 y una décima más, pero no es el 100%, que es lo que todo el mundo esperaría. Casi no hay alfas de 1 o de 100, como le quieran decir. Casi no hay alfas de 99. Hay de 80, 85, 93. ¿Por qué? Porque obviamente es percepción de las personas, pues, ¿no? Ciencias sociales. No puede haber una perfección como tal. Pero que te salga 50, 40, 30, eso sí ya no. 60, de 70 para arriba, sí, sí que es muy bueno, ¿no? Dice, ¿una adaptación o buscar una versión con validez cultural? Sí, lamentablemente en el contexto ecuatoriano, poquísimos son los instrumentos o los investigadores que se han dedicado a adaptar. Poquísimos, la verdad, son poquísimos. Sí, la perfección es 100, pero en ciencias sociales casi que no lo vas a ver eso. Rara la vez que lo veas. 1000, un caso, ¿ya? Pero de ahí, como te digo, estás trabajando con personas, entonces los datos no pueden ser perfectos, pero igual existe una escala por si alguien llega hasta ese punto, ¿no? A ver, ¿alguien sigue con el micrófono encendido? Por favor, sí, les pido de favorcito que se fijen en eso cuando ingresen, ¿ya? Entonces, aquí vemos un valor que está a la mitad.
y según el rango me dice que es regular. Los resultados me van a salir así también, ¿ya? Y yo aquí ya sé qué es lo que tengo que modificar. Pero hablando en mi lengua con esta matriz, no voy a llegar lejos porque sigue siendo regular. Y es porque la matriz tiene datos fantasmas, ¿no? Si los datos fueran reales, no me saliera esto. Pero, por ejemplo, si te sale 0,85, y si tú quieres mejorar, sacas esta tabla en el proceso que te expliqué y te pones a ver cuáles son las preguntas que ameritarían mejorar. ¿Ya? Ahora, tú vas a decirme ahorita, estás pensando, Chuzo, si yo le tomé a 100 personas y tengo que modificar, tengo que volver a tomar a las 100 personas, no es así. Hay algo que tú de pronto has escuchado que se llama prueba piloto. Y las pruebas piloto son para probar los instrumentos. Ejemplo, si mi muestra es de 100 personas y si yo traje un instrumento, voy a tomarle a 10, ¿ya? A un 10% o a un 20%. Y si el 20% me sale un valor bajo, regular, yo modifico y tomo de nuevo a ese 20 o a ese 10%. Entonces, la tabulación va a ser menor. Y con ese 20% yo puedo hacer una proyección que el 100 me va a responder similar. ¿Ya? No es que vas a tomar a la 100 de nuevo. ¿Quieres tomarlo? Bueno, no hay problema. Pero por eso existen las pruebas piloto. Usualmente son 10 o el 10% de la muestra. O sea, yo te digo, si son 100, el 10% son 10. Si son 200, el 10% son 20. Si son 157, ahí si no me preguntes porque hay que sacar el tanto por ciento para ver cuál es el representativo del 10% a quien tú les vas a evaluar. Por eso existen las pruebas piloto. ¿Ya? Ahora, de pronto vas a decir, bueno, y si los otros 90 no son capaces de reaccionar, entonces ahí sí ya es cuestión propio de las percepciones de cada individuo y ahí sí que lo mejor es crearse uno el propio instrumento. Pero con el 10% sí aprecias un 100, con el 20 mucho mejor, ¿ya? Ese es un camino menos difícil, porque evaluar otra vez a los 100 y vas a prostituir el proceso y vuelta a las 100 personas y todo lo demás, ¿no? Entonces, en los seres humanos nos manejamos un promedio. Nosotros decimos, más o menos promedio de tantas personas pueden ser así. Entonces, de las 100, yo digo en este caso que voy a hacer la prueba piloto a 10. Cuando ya el instrumento me aflora un 90, si es posible, ahora sí tomo a las 100. Con todo me llega a 80 porque estoy tomando a 90 nuevos. Y ya con eso sí está aceptable mi valor, ¿no? Eso es lo que les puedo decir. ¿Ya? Ahora sí les pregunto con respecto a esta cuestión de la fiabilidad, ¿está claro o tienen alguna duda? Veo una carita llorando por ahí. Me dice Karen que todo está claro. A ver, Jesús levantó la mano. Señor Magíster, muy buenas noches. Una preguntita. Obviamente usted me dice que hasta el 100 es la perfección, Sí, pero de acuerdo a su experiencia, por ejemplo, casi todas las tablas votan más de 50, ¿no? sí, O si hay tablas que votan menos de 50 también. Y ya. la pregunta es, ¿por qué tenemos que modificar a veces la última pregunta? Sería tal vez por la cantidad. Sí, en este caso, tú vas, cuando ya sacas esa tablita, vas directamente a los reactivos que suben los valores al máximo. Y esos son los reactivos que en teoría se deben modificar. O sea, si tú eliminas eso y no lo tomas en cuenta para analizar otra vez la fiabilidad, te van a salir esos valores altos, pero has cortado el instrumento. Y para hacer análisis inferencial vas a tener problemas. ¿Ya? Entonces, a eso es. Ahora, el 100, como le decimos, es la perfección, sí. Pero con que tengas el 70 para arriba estamos bien, porque estamos trabajando con personas. ¿Ya? Eh, ¿Alguien más que tenga una duda? No se queden con las dudas. Ahorita es la oportunidad. ¿Ya? Buenas noches. Sí,
tengo una pregunta o una duda. Y bueno, usted ya nos habló y nos mencionó las alternativas legales, ¿no? Sí. Y bueno, en forma teórica, ¿cuáles serían esas formas ilegales para no caer en ese sesgo ni aplicar esos métodos como conocimiento? Ya, la forma ilegal, la que te puedo decir, es el orden de los datos. Por ejemplo, tienes la base, las personas ingresadas horizontalmente con sus respuestas. Pero si tú las columnas, no horizontal o vertical, las pones en ascendente o en descendente las cantidades, que el programa también lo hace, y ahí sí no te voy a decir cómo, a veces, no siempre, los valores suben. Pero en el momento que tú haces el cambio vertical, distorsionas todo lo que horizontalmente respondió la persona. Y en el momento que haces eso, se perdió el objetivo de estudiarlo, ¿no? Porque se invierte. Ese es uno de los atajos. Pero en el momento que tú haces eso, ya la matriz queda invalidada. Por ejemplo, si tú hicieras eso en el presentario y te dijera, préstame la matriz y yo la reviso y corroboro si realmente el valor sale. Si yo veo datos ascendentes y descendentes, entonces ya te digo, está mal. Porque has encontrado la forma y te ha salido un valor alto. Otra forma que hay, y es la más difícil, es que tú te pongas a ver las respuestas y empieces a jugar con los números en la matriz. Hasta que te salga. Eso te puede tomar un mes. Y el otro atajo es el ascenso y descenso de datos. Pero ahí no te voy a decir más, obviamente, Claro. ¿no? Y como Claro, ya te dije la clave, ya sé entonces cuando yo vea las matrices de ustedes, si veo los valores así, ya entenderé que hubo una trampa, pues, ¿no? claro. O sea, eso suena igual a una adaptación, pero como usted dice, es ilegal o es un método que no se debe aplicar. O No sea, es pregunto, adaptación, no es adaptación, porque tú estás moviendo las respuestas. Está plagiando. Exactamente, estás moviendo. Para eso mejor no le tomo a la persona y me ahorro todo. Porque para no, estar no, tomando y mover, exacto. En claro. esa parte sí, pero me refiero en la parte que usted dice, donde uno se pone a mirar las respuestas para luego jugar con estas. Eso no sé, o lo entendí yo de una forma de modificación. También, sí, Realmente, es lo sí, mismo. realmente pregunto esto porque, bueno, yo sé, estamos aprendiendo, ahora estamos en nuestra formación, pero a veces en la práctica, cuando uno llega a un lugar X, ¿no? A trabajar y hay muchas personas que ya están un poco empapadas en esto, pero a veces por hacer rápido el trabajo, por adelantar, por qué sé yo, tomar un atajo, te inducen también, ¿no? Te enseñan mal, te inducen. Entonces es bueno, creo yo, saber cuáles son las formas o esos métodos que no se deben usar, aunque a veces te los quieran vender como es algo que está bien, ¿no? Ah, claro, es Es verdad. legal. Bueno, Está muy bien. muchas gracias por la explicación, docente. O sea, ahí están los dos caminos, ¿no? Ustedes eligen el camino más ancho o el camino más corto de piedras. Yo les recomiendo el más corto de piedras, por eso les expliqué el proceso. Si no, les decía, ¿saben qué? Cambiemos los datos así, asado, tas, metamos una clave por aquí, pum, y me sale un 98 y se acabó el asunto, ¿no? Entonces, si alguien te dice ascenso y descenso, que eso es algo muy, por ahí medio famosillo, ya sabes que eso es izquierda, ¿no? Y sea que tú modifiques así, o sea que tú empieces a cambiar las opciones. Por ejemplo, si aquí dijo casi siempre, le voy a poner nunca en la matriz. Ahí yo ya estoy manipulando y eso ya no está bien. Que te lo pueden revisar, eso se fijan a nivel de maestría y doctorado. Te piden la matriz. Entonces, bueno, hay otros atajos también, pero ya eso es otro tema, ¿no? Pero el asunto es que ese es el camino derecha que les enseñé, un poquito complicado, pero así es como se hace la prueba de fiabilidad. ¿Ya? Si hacemos fraude, nos estaríamos engañando, exacto. No serían datos reales, exactamente. Sí, lo que dice Sandra, hacen de Team Marín. Ese es otro de las situaciones con las que nosotros nos enfrentamos. Estamos con la encuesta y la persona o está ocupado, se quiere ir o no te quiere ayudar y por responder hace cualquier barbarie, ¿no? Esa es otra situación. Por eso que les digo, de 70 para arriba yo te acepto.
menos de 70, digamos que al 70 hay un promedio de 100 de 35 personas o 30 personas que han contestado a la carrera, por decirlo así, ¿ya? De ahí, el otro 70% obviamente es válido. O sea, de 70 para arriba yo te admito, ¿ya? A ver, Doris levantó la mano. Buenas noches, Magíster. Nosotros hacemos la encuesta personal, o sea, escrita en persona, Sí. para no tener esta suposición de que tal vez puedan responder algo que no es. Ujú. Y la verdad que sí nos ha dado resultados. Pero claro, esto es más práctico como para presentar ya más bien un informe. Sí. Ujú. Esto más te van a pedir cuando tú haces un artículo de validación. Ahí sí tienes que hacer la tabla. Ellos te van a verificar los datos. Ahora, Carlos Solórzano dijo algo muy importante, la falta de motivación de los encuestados. Yo me acuerdo que en algún momento yo hice un diplomado en metodología el año pasado y ahí nos dio clases un científico argentino. Y yo, el científico él es biólogo, pues, ¿no? Entonces el biólogo es más químico que estadista. Yo le dije, porque él dio, aparte del diplomado, un curso de validación de instrumentos. Y ahorita lo que dice Carlos, me acordé de eso. Y él decía que la mejor manera de que las personas puedan contestarlo es en la comodidad, en la confianza y en la motivación. Esa es la mejor prueba de fiabilidad que puede existir. Entonces, pasurió el alfa de Cronbach, obviamente porque él tiene su filosofía distinta, ¿no? Es biólogo, no estadista, y él mostraba ejemplos de cómo encuestaba, y eran encuestas como de 70, 80 preguntas, y él las mostraba. Pero ¿qué es lo que hacía él? Un ambiente acogedor, le daba de comer a las personas, o sea, ahí ya él se las ingeniaba y eso obviamente lleva un tiempo también, pues, ¿no? Entonces, él lo explicaba así, porque así, desde el punto de vista de ellos, lo trabajan mejor. Y ahí obviamente que podían encontrar, no siempre, claro, pero que sí, de ahí me decía, yo te doy la matriz de lo que he respondido y no te va a salir menos de 80. Nos amenazaba cuando éramos alumnos en ese sentido. No les va a salir menos de 80 o menos de 90 si quieren jugar con ese alfa, decía. Pero la mejor forma es el contacto. Y es el contacto y es la conexión con la persona. Eso sí. Entonces, imagínate si vamos, que sea una empresa. Todo el mundo está ocupado, ¿no? Entonces, no te van a responder y cosas así. Es por eso que la investigación es bastante complicada. El levantamiento de información es debe tener un tino bastante minucioso y desde mi punto de vista, yo sí combinaría el ambiente, la confianza con el proceso estadístico, porque sí se puede, ¿no? Eso. Pero a veces la realidad obviamente es distinta, ¿no? Dice que se debe hacer, o sea, si hay menos de 70 está mal, si hay 65, o sea, según el PowerPoint que te mandé, ya es aceptable. Y ahora, cuando yo te digo estos rangos, va a depender mucho de la persona que te esté revisando, a juicio de investigador. Para mí, de 7 para arriba es aceptable, ¿ya? De 6 para abajo es bueno, pero no esperes que los resultados te vayan a dar, porque ya empieza a tambalear un poco los datos, ¿no? Y empieza a entrar en un torbellino, ¿ya? ¿Qué dice por aquí? Es decir, se tomaba el tiempo para preparar. Exacto, se tomaba el tiempo para preparar el ambiente. Creo que me dijo 6 meses para evaluar. Entonces, organizar a la gente y todo lo demás. Pero obviamente no a todo tipo de muestra puedes hacerle eso. Por ejemplo, si es una muestra de trabajadores, tú tienes que prácticamente estarles rogando que te contesten el test. Es una realidad que vivimos acá, ¿no? Pero él desde su experiencia lo contaba así, ¿no? Y lo que dice Jesús, la buena explicación. Ahora no, pues te llega el formulario de Google y tú ni sabes para qué es esa cosa. Bueno, ¿qué será eso? Pues no. Por ahí medio te explican algo y nada más. Entonces, eso de ahí también es algo que se lleva en contra usualmente cuando se evalúa. Otra cuestión que también se lleva en contra, y es lo que les dije ayer, no pregunten nombre ni cédula, porque la persona se va a sentir intimidada también. ¿Ya? O sea, tú preguntas nombre y cédula, va a decir, ¿qué me quieren hacer? Pues no, o sea, y cuando son niños,
hay que tener un tino, porque ellos piensan que si tú los vas a encuestar, eso les va a bajar puntos si sacan mal. Ya me ha pasado. Ellos te van a decir eso. Pero ¿qué pasa si no saco bien? Ahí viene el proceso empático de un profesional de psicología para trabajar con los niños y hacer que se sientan en un ambiente de confianza cuando se les va a aplicar. Dense cuenta que esto no es fácil. Así como les estoy indicando, no es fácil estos procesos, pero sí son llevables y posibles, ¿no? Dice, las preguntas deben ser sencillas y cortas. En lo más saludable, sí, obviamente, si son niños, ¿no? Aunque créeme que tú vas a encontrar en internet una variedad de instrumentos, hay hasta de 100 preguntas para niños. Y ya dependerá del tema cultural, pero aquí con 10 preguntas ya se te aburre. 20 máximo, y eso que ya se empiezan a distraer. Por ejemplo, yo estuve en un proyecto cuando fui estudiante de universidad, donde eran como 5 instrumentos, que cada uno tenía como 30 preguntas. Esos niños ya respondían al azar. Y otros decían, ya terminé, y como estaba en un folleto, las hojas del medio no las contestaban. Contestaban la primera y la última. Entonces, todas esas cuestiones hay que considerar cuando se evalúa. No es así nomás, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, explicado esto y despejado dudas, vamos a la otra parte de la diapositiva, que es la prueba de normalidad. ¿Ya? La prueba de normalidad es para saber prácticamente el tipo de datos que tenemos y el tipo de análisis que tenemos que utilizar. Miren que todavía ni siquiera he empezado a hacer los gráficos. Usualmente ingresamos la matriz y ahora sí, entonces saquemos las tablas, ¿no? Pero así es como debes hacer. Fiabilidad, normalidad. Entonces la normalidad también tiene su proceso aparte y te la voy a enseñar ahorita, ¿ya? Presten mucha atención. Me voy en este caso otra vez a la señora matriz. En este caso ustedes pueden eliminar esos resultados que ya les salió, ¿no? Que era la práctica para que vean. Y nos vamos ahora sí otra vez a la matriz. Y aquí está otra vez la matriz. Ya hemos hecho normalidad. Si esto fuera cierto, estoy metiéndome en números rojos con la matriz, ¿no? Porque es 0,51. Pero bueno, fue la práctica y les quise hacer un ejemplo feo para que vean de lo feo como en estos casos, porque si yo les pongo algo perfecto, bonito, se encuentra con algo feo, ¿qué hago? Me enseñaron lo bonito, pero no lo feo. Yo prefiero enseñar lo más complejo, ¿ya? Y tratar en lo posible que esto, a pesar que es muy técnico, hacerlo más entendible, ¿ya? Ahora, viene lo siguiente, que hacemos el proceso de verificación de normalidad de los datos. Asimismo, en este caso la fiabilidad hicimos con un instrumento. Recuerden que también se debe hacer el mismo proceso con las otras preguntas, ¿ya? Ahora, en este caso, volvemos donde dice analizar. Vayan viendo y vayan practicando. Nos situamos donde dice estadísticos descriptivos, ¿ya? Y donde dice estadísticos descriptivos se dan cuenta que aparecen muchas opciones. Entre ellas, frecuencias descriptivos, explorar, tablas cruzadas y todas estas opciones. Ustedes van a elegir la que dice explorar. Recuerden, analizar, estadísticos descriptivos y nos vamos donde dice explorar. Doy clic y en este caso me aparece esta ventanita. ¿Sí la están viendo, verdad? ¿Confirman? Por favor, ¿se la están viendo? Sí. Ok. Ya. Y aquí tenemos otra vez las preguntas y en este caso tenemos más opciones. ¿Ya? Aquí también voy a cruzar las preguntas y obviamente estas preguntas están con las respuestas. Vamos a ver la normalidad de los datos. En este caso, asimismo, se hace, no, en esta situación sí lo hacen con todos los instrumentos, porque vamos a ver la generalidad. O sea, aquí sí pueden arrastrar todas las preguntas, ¿ya? En este caso yo voy a hacerlo con 5. Ya saben que ustedes pueden hacerlo con todo, ¿no? Y lo voy a cruzar solo donde dice lista de dependientes.
Solo aquí voy a tocar, nada más. Y ahí voy a mover todas las preguntas. ¿Ya? Ahora, en este caso, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? En estadísticos no voy a hacer nada, lo dejo así, tal cual como está. En gráficos, aquí es donde yo voy a hacer la magia. Me voy donde dice gráficos, y si te das cuenta, aquí yo voy a seleccionar gráficos de normalidad con pruebas. Doy clic ahí. ¿Ya? Aquí voy a dar clic, pongo continuar. En opciones no voy a hacer nada. En simulación de muestreo tampoco voy a hacer nada. O sea, en gráficos voy y aquí es donde voy a seleccionar. ¿Ya? Continúo, pongo aceptar. Y me van a salir un poco de situaciones, pero ya te voy a decir cuál es la tabla a la que tú tienes que tomar en consideración. ¿Por qué te salen muchas opciones? Porque la opción general del programa es explorar y te va a mostrar de todo aunque tú no selecciones. Pero en este caso te dice seleccionar una opción. Ahora yo voy a compartir lo que me ha salido a mí. Y esto tuvo que haber salido a ustedes si escogieron las 5 primeras preguntas. Si lo hicieron así como lo hice yo ahorita, si lo hicieron así, les va a salir así. ¿Me confirman, por favor? Si lo hicieron con las 5 primeras preguntas y si les salió así. Ok, dice Carlos Solórzano que sí. Listo, entonces, como hicimos con 5 preguntas, dice Milena, yo no puedo seleccionar Shift, o si no, selecciona una pregunta y la cruzas, una por una. En este caso solo 5, ¿ya? No, el tema de histograma es otra manera de representar la exploración de esos datos. Por eso no te lo hago tocar, porque aquí no amerita eso. Aquí lo que amerita es la tabla que nos va a salir, y que de hecho ya salió, y que en este caso te la voy a mostrar. La primera no vas a verla, la segunda tampoco vas a verla, ni la tercera, y te vas a situar aquí en esta tabla. La que dice pruebas de normalidad. ¿Ya? En pruebas de normalidad te vas a topar con 2 nombrecitos. El primero que dice Kolmogorov, Smirnov, y el segundo Shapiro-Wilk. ¿Quiénes serán esos señores? Esos son los 2 test de normalidad. Los 2 test de normalidad que usualmente se utilizan. Aquí te salen los 2, o sea, las mismas 5 preguntas se han puesto a exploración con los 2 tipos de pruebas. Pero no con los 2 tipos de pruebas se va a trabajar. Tú solo vas a fijarte en una de las 2. Y ya te voy a decir en cuál. Voy a compartir la diapositiva y me voy a situar aquí. Regla de normalidad de los datos. Y aquí hay una regla. Dice aquí, cuando el valor supera lo establecido, 0.005, y te lo voy a pintar con negrita, se considera que los datos son normales. Cuando el valor supera, cuando no supera, no son normales. ¿Ya? ¿Cómo lo entiendo eso? Te has de estar preguntando. Y antes de regresar a la matriz, vamos a ver esto. Aquí están los tipos de pruebas. Y aquí está la diferencia. Shapiro-Wilk solo son para 50 datos o menos. O sea, si yo le he tomado a 50 personas o menos los instrumentos. O tengo una base de 50 datos. Y Kolmogorov es a partir de 50, perdón, aquí me comí un 0. A partir de 50 en adelante, es decir, 51 hasta la eternidad. En este caso, mi base son de 100. Entonces, el valor supera 50, yo voy a leer el de Kolmogorov. ¿Ya? No voy a leer Shapiro. Shapiro es para menos de 50. Voy a leer Kolmogorov. Con esta regla que está aquí arriba. Si el valor supera, datos normales. Si el valor no supera, datos no normales. Con esto que está aquí, vamos otra vez a la matriz, o a las respuestas en este caso. Entonces ya sabemos que voy a prestarle atención a Kolmogorov en el caso de todos nosotros. ¿Por qué? Porque la base es de 100.
datos, o sea, 100 personas. De esos valores, ¿cuál es el valor en el que yo me voy a fijar para aplicar la regla? El valor significativo que tienen las siglas SIG. Esta columna de aquí, ¿ya? Esta columna de aquí es la que ustedes van a tomar en consideración para corroborar o no, según la fórmula o según el dígito que les indiqué en la diapositiva. Entonces, tengo identificado mis preguntas, tengo hecha la prueba de Kolmogorov, sé que Kolmogorov son con 100, a partir de 51, perdón, y sé que yo tengo 100, y sé que aquí está el valor significante. Y aquí viene lo siguiente. ¿Qué decía la regla? Cuando el valor supera el 0,005, los datos son normales. ¿Y qué vemos aquí? Que ninguna de las 5 primeras preguntas me da el valor superior, sino el 0 absoluto. O sea, el valor inferior a 0,005. En las 5, si se dan cuenta. E inclusive, si nosotros analizaríamos con Shapiro, el valor es el mismo. ¿Ya? Todo me sale en 0, si te das cuenta. Entonces, los datos no son normales. ¿Ya? Porque el valor no supera el 0,005 en ninguna de las 5 preguntas. ¿Esto quiere decir que está mal? No. La mayoría, por no decir todos, en ciencias sociales, siempre les va a salir así. ¿Ya? ¿Por qué a ustedes o a nosotros en ciencias sociales nos sale un valor de 0 y los datos no son normales? Porque trabajamos con el comportamiento de las personas, primer principio, y el segundo principio es porque son variables categóricas. Acuérdate lo que te dije ayer, variables categóricas que tienen opciones de respuesta. Siempre, casi siempre, a veces nunca. Y las preguntas que están aquí tienen opciones de respuesta. Y eso hace que el programa aviste o perciba que al ser preguntas con opciones de respuesta son variables categóricas y el programa no lo ubica en el sistema de razón. Es decir, las variables de razón, acuérdense que les dije que puede ser la edad, puede ser, si yo les pregunto en números, años de trabajo, si yo te pregunto el salario, si yo te pregunto porcentajes de alguna situación, ingresos, egresos, y eso huele a ingeniería. Allá sí te van a salir normales porque son variables numéricas puras, como la edad, que es lo único que acá nosotros lo tenemos. Pero mientras la variable o las preguntas sean categorizadas, se transforma en algo, dicho de otra forma, cualitativo y va a ser no normal. Y el valor significativo, por no decir siempre, nos va a salir en 0. ¿Ya? Porque está una pregunta con opciones de respuesta y eso es algo que se repite, ¿no? Porque las opciones de respuesta están para todas las preguntas. Ahora, me vas a decir, pero las opciones de respuesta son números, pero son datos que se repiten. Y la frecuencia es mayor que se repiten, porque solo hay 5 tipos de datos, ¿ya? Entonces, en este sentido, existe una limitación, ¿ya? Pero no quiere decir que está mal. Es porque, dime tú si hay otra manera de sacar números a un comportamiento. Es lo más cercano que podemos hacer. Pero es porque, si bien es cierto son números, no es lo mismo una pregunta con 5 opciones que tú le hagas una pregunta y la persona siempre te diga un valor distinto. Por ejemplo, si yo les pregunto a todos los virtuales en el test, ¿qué edad tienes? Los números van a ser bastante diversos, ¿ya? En cambio acá, siempre hay un patrón que va, si la opción de respuesta son siempre, casi siempre, a veces nunca, 1, 2, 3, 4, se va a repetir con bastante frecuencia. Y eso hace que sea una variable categórica. Y la variable categórica siempre va a ser un dato no normal, ¿ya? Siempre va a ser no normal, no te asustes. Y aquí, el valor me va a salir 0, que significa que en estas 5 preguntas que yo tomé a las personas,
los datos no son normales. Ahora lo siguiente, ya está bien, hice el proceso, identifiqué la prueba, tengo mis preguntas, identifiqué el valor, corroboré si es normal o no es normal. ¿Para qué me sirve? Esto que les estoy enseñando es lo que les dije, para saber qué tipo de análisis yo tengo que utilizar con ese dato o con esa muestra no normal. ¿Ya? Como les dije ayer, no a todas las pruebas o no todos los métodos que están en el programa se le aplica a todo tipo de muestras. Es por eso que tenemos que llegar a este punto. Y aquí viene el punto de partida para saber qué tenemos que utilizar. Entonces, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir otra vez la diapositiva y me voy a situar en esta última que está aquí. Me confirman si la pueden ver. ¿Ya? Si pueden ver esta última diapositiva. Ok, listo. Entonces, aquí como que la cuestión está un poco más clara, por decirlo así. Entonces, yo ya sé que mis datos no son normales. ¿Dónde me ubico? Acá, donde dicen no existe normalidad. Cuando los datos no son normales, se trabaja con pruebas no paramétricas. Cuando los datos son normales, se trabaja con pruebas paramétricas. El programa tiene las paramétricas y las no paramétricas. ¿Ya? Entonces, tú puedes trabajar con tus datos no normales Pearson, por ejemplo, aquí, que ustedes han escuchado en algún momento. Pero no es lo correcto. Los valores no te van a salir como si utilizarías Spearman. Te pongo un ejemplo. Ya no te van a salir como debe ser. ¿Ya? Y los otros valores por acá realmente que a veces te sale error. Puedes intentarlo, pero te suele salir error. ¿Ya? Entonces, mis datos no son normales, entonces tengo que utilizar tipo de pruebas no paramétricas. ¿Ya? Tipos de pruebas no paramétricas. En este caso, yo les voy a enseñar solo dos ítems, que son los que más se utilizan. El Matt-Whitney, no. El Wilcoxon, tampoco. El Kruskal-Waltz y el McNemar son pruebas cuando tú has aplicado una propuesta, has encontrado un problema en la investigación, aplicas una propuesta y quieres volver a evaluar a las personas para ver si han mejorado. Está Kruskal y está McNemar. Wilcoxon y Whitney son pruebas que te permiten a ti si hay diferencias en la variabilidad de los datos. Algo que usualmente, al menos en tesis, no te van a pedir. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que sí te van a pedir? Spearman y chi cuadrado. Ahí me voy a centrar. O sea, en este caso, Spearman es correlación y chi cuadrado, verificación de hipótesis. Esos dos sí son bastante medulares. Y en esos dos es donde mañana nosotros nos vamos a centrar. En esos dos de ahí. En Spearman y en chi cuadrado. ¿Ya? Porque nuestra base, repito, tiene datos no normales y con datos no normales se trabaja pruebas no paramétricas. ¿Cuáles son? Las que tienen ahí en ese cuadro. ¿Ya? Entonces, de ahí trabajamos Spearman y trabajamos chi cuadrado, que es un poquito más complejo de lo que han visto hoy. Ahora, ¿qué es lo que sí podemos hacer nosotros? El método que podemos utilizar con todo tipo de datos son los estadísticos descriptivos. ¿Ya? Eso sí lo podemos trabajar, porque son porcentajes en bruto, por decirlo así. ¿Ya? Son porcentajes básicos y genéricos, y eso no ve lo normal o lo no normal, ¿no? Entonces, cuando yo digo eso, si nos vamos acá a la diapositiva, perfecto, análisis descriptivo de las variables sociodemográficas y de variables a nivel general. Esto que está aquí es algo que sí podemos hacerlo sin necesidad de ver normalidad o no normalidad de datos. Pero lo que yo te enseñé ahorita es
para poder saber el tema de análisis inferencial, o sea, estadística inferencial. Eso sí, necesita esa regla de normalidad. ¿Ya? Ahí sí. Por ejemplo, tú me presentas el proyecto, tú me presentas tus datos, pero tú me haces correlación de Pearson, por ejemplo. Yo sé que Pearson es para datos normales. Entonces yo te dijera, ¿cuál es tu base? ¿Normal o no normal? Entonces tú me dices no normal, estás mal. Si tú me dices normal, me tienes que demostrar con la base que el valor de 0,005 es superior en todas las preguntas. Porque si es superior, es normal. Entonces utilizas este tipo de análisis. Pero si no es superior, es no normal, entonces no deberías usar el de acá, sino el de acá. ¿Ya? Antes de hacer el tema descriptivo, que no es tan complicado, eso es algo que ustedes han trabajado en Excel, quiero que me confirmen si hasta aquí tienen alguna duda con el tema de normalidad. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Pueden levantar la mano. Recuerden que este es el momento de sacarse dudas, ¿no? Así que lo pueden hacer ahorita. No tengan miedo de preguntar, no se preocupen. Esto no vale puntos todavía. Esto es un espacio para aprender. ¿Ya? Dice, ¿siempre sería normal en ciencias sociales? Sí, Carlos. 99.9%. 99.9%. Si de aquí a mañana vas a hacer tu tesis y te sale 0,000 el significante, no te preocupes. Es no normal. ¿Ya? Porque recuerda que las variables son categóricas. O sea, son opciones de respuesta. Y a eso sumemos que los datos no paramétricos se trabajan en ciencias sociales porque se trabaja con comportamiento humano. ¿Ya? Eso de ahí. ¿Qué más dicen por aquí? Está un poco complejo. Sí, la verdad es que sí, un poquitín complejo, ¿no? Dice, ¿cómo se establecen los parámetros de normalidad? Acuérdate, y vamos ahorita otra vez a la diapositiva. Me voy a la diapositiva y voy a ver. Aquí está. ¿Cómo yo establezco la normalidad? Cuando el valor supera lo establecido, esta es una regla de la estadística que está como tal en la normalidad. No me la inventé yo, ¿no? 0,005. Si el valor es mayor, o sea, si el valor fuera 0,15, 0,324, 0,008, 0,006, así sea que pase una mínima, ya es un dato normal. O en este caso, todo el conjunto de datos es normal. Y si es normal, yo voy a trabajar con pruebas paramétricas. Si el valor es menor, 0,004, 0,003, 0,002, 001 o 0, que es lo que nos sale en la matriz, entonces los datos no son normales y como no son normales, yo voy a trabajar con estadística no paramétrica. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita que tengan? ¿O les quedó un poquito más claro esta última cuestión? ¿Me confirman, ya? Listo, Carla, perfecto. Los veo demasiado callados, imagino que están como que un poco procesando la información todavía. Sé que esto no es fácil y no lo vas a aprender de la noche a la mañana, eso sí lo tengo seguro, ¿no? Dice, cuando ya nos dé como materia, es que por eso es el curso. Y a buena hora que los organizadores del SEO tienen un canal de YouTube. Entonces, allá, ese canal, allá van a ver porque esto está grabado. Y así vamos a ganar tiempo, pero no quiere decir que por eso no les voy a reforzar. Sí les voy a reforzar en la materia, no se preocupen, ¿ya? Y también recuerden que hay horarios de tutorías y siempre ha estado disponible para ustedes y ahí ustedes se van a conectar y podemos ahí comparten la matriz y bueno, muchas cosas más. Lo importante aquí es que ustedes aprendan, ¿no? Esto está como cuando nos dieron estadística, señor Magíster. Tenía que repetirnos, pero gracias a Dios pasamos toditos. Así no estamos 0. Pero yo sé que con su habilidad vamos a lograrlo. Sí, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. En las horas de tutorías, que sé que ahí van a estar y espero que estén ahí. Recuerden, como siempre les digo, les doy todo un semestre de ventaja y todos los accesos para que pregunten lo que sea, pero si ya no lo hacen, entonces ahí sí ya
Ya simplemente lo que hago es calificar cómo está el trabajo, ¿no? Entonces, ahí van a despejar cualquier duda cuando empiece esta cuestión, ¿ya? Y obviamente ahí están los videos que les he explicado paso a paso y considero que al menos en lo que más he podido decirlo, en lo más básico, considero que sí está un poco claro, como para verlo 3 veces y decir, ah, ya sé lo que va aquí y ya sé cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a ver la siguiente parte, que son los análisis descriptivos. Eso es fácil. Eso inclusive ya lo han trabajado ustedes, ¿ya? Eso sí lo trabajaron en estadística. Nos vamos a la matriz. Exacto, lo que dice Carla, medidas de tendencia central. Eso no es nada del otro mundo, pero por si acaso, quienes se hayan quizá un poco olvidado, bueno, aquí les vamos a hacer recordatorio, ¿no? Sí, sí les voy a pasar las diapositivas, no se preocupen. De esa parte no se preocupen que sí se las voy a pasar. A ver, aquí tenemos otra vez a la matriz. Van a estar cansados de ver esa matriz ya. ¿Qué más le vamos a sacar a esa matriz? El jugo y todo lo que tenga que ser, bueno, en este caso lo necesario, ¿no? Y ahora sí viene el análisis descriptivo. Algo básico, algo que ustedes ya lo han venido trabajando. Análisis, digo, descriptivo de, en este caso, de las variables sociodemográficas y de las variables generales, me refiero a las preguntas. ¿Ya? Voy a iniciar el siguiente paso, que eso sí lo han de conocer la mayoría. Me voy a analizar, otra vez voy a llegar a este puntito de analizar, y me voy a situar donde dice estadísticos descriptivos. ¿Ya? En este caso voy a elegir la opción que dice frecuencias y me va a aparecer esta ventanita. Me confirman si me están viendo, si están viendo la ventanita de frecuencias. ¿Ya? Sí se ve. Ok, listo. Sí se ve, muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí de nuevo? Vuelta, comenzamos. Y aquí yo voy a hacer el análisis descriptivo de la variable sociodemográfica. Primero, ojo, voy a hacerlo primero de la edad. Selecciono edad, lo cruzo y voy a analizar solo este de aquí. Acuérdense lo que les dije ayer. Yo de preferencia no les pido que pongan opciones de respuesta en la variable edad. No quiero que la categoricen porque si es un dato puro, yo puedo hacer análisis de tendencia central. Si ustedes lo categorizan, no se puede. ¿Ya? Entonces, ustedes se dan cuenta que en esta matriz la edad no tiene opción de respuesta. O sea, la persona libremente ha puesto su número, la edad que tiene. Me voy donde dice estadísticos. Acá, en esta pestañita de aquí, estadísticos. ¿Ya? Selecciono y aquí te van a salir muchas cosas. ¿Ya? Que es lo que ustedes están viendo aquí. Otra ventanita me confirma si la están viendo, porque aquí me salió otra ventanita encima de la ventanita. Ok, listo. Sí la están viendo. Perfecto. Que a veces el programa es medio loco y no permite compartir mucho. Más que todo el Zoom es limitado en este caso. A ver, dice repetir desde dónde empezó. Vamos otra vez a repetir. Me voy donde dice analizar. Y me sitúo donde dice estadísticos descriptivos. Analizar. Estadísticos descriptivos. Y me voy donde dice frecuencias, que es el primero. Selecciono y me aparece esta ventanita. ¿Ya? Entonces, en esta ventanita voy a cruzar las variables que yo quiero hacer el análisis. O en este caso, la sacada de tablas. Voy a dar clic en la primera y la cruzo acá, que es la edad. Y como yo les dije, la edad es un valor puro. Y si es un valor puro, yo le puedo sacar las medidas de tendencia central. Primer paso, para sacar este tipo de análisis, me voy donde dice estadísticos. Aquí me voy a situar y voy a dar clic. Y me aparece esta otra señora ventana. Y me aparecen muchas opciones, ¿no? Muchas opciones. Valores percentiles, tendencia central, dispersión y distribución posterior.
ustedes solo van a seleccionar, ojo, esto sí les voy a pedir como en el proyecto, ¿no? En la materia. Y quienes no han visto conmigo todavía, sepan lo que esto es lo que yo voy a pedir. Tendencia central, nos vamos a ubicar solo aquí y seleccionamos las 3 primeras. Media, mediana y moda. Nada más. ¿Ya? Nada más del ítem de estadísticos. Media, mediana y moda. ¿Ya? Continuar. Y quisiera que por favor ustedes hagan lo mismo ahorita. ¿Ya? Quiero que hagan el mismo proceso, así como estaban haciendo lo otro. Y una vez que he seleccionado eso, me voy donde dice gráficos. La siguiente pestañita después de estadísticos es gráficos. Y voy allá. Y aquí hay tipos de gráficos. De barra, circulares o histogramas. ¿Ya? Entonces, aquí yo me voy a ubicar en histogramas. No, perdón, de gráficos de barras. Los histogramas son para corroborar, en este caso, normalidad de datos, por ejemplo. Y eso no lo estamos viendo aquí. ¿Ya? Entonces, nos vamos donde dice gráficos de barras y lo seleccionamos. El gráfico de barras. Porque si ponemos ninguno, no nos va a salir. Gráfico de barras. ¿Ya? Y nos vamos donde dice acá abajo, valores del gráfico, dice aquí frecuencias y acá porcentajes, ¿ya? Dice porcentajes, en este caso yo voy a seleccionar el que dice porcentajes. Pongo continuar y ¿qué es lo siguiente que hago? Aceptar y me va a aparecer, en este caso a ustedes también les va a aparecer la otra ventana donde están las respuestas. Me confirman si les apareció eso, ¿ya? Me confirman si eso les apareció ahorita que estaban haciendo eso. Ese fue el objetivo de haberles pasado la misma matriz para trabajar de igual forma. Ok, listo, les salió, perfecto. Esto me salió a mí. Aquí está. ¿Ya? Aquí está los estadísticos de tendencia central y aquí están las frecuencias, tanto en los porcentajes, en la tabla, como en la barra. Me vas a decir, pero yo había elegido porcentajes, ¿por qué no me salen en la barra? ¿Por qué no me salen en la barra? Bueno, aquí sí déjame decirte que yo con Henry voy a mandar un video aparte hecho, no lo voy a hacer con el Zoom. ¿Por qué? Porque para poder editar esta tabla y sacar los porcentajes, se comparten muchas ventanas, ya lo he intentado y ustedes no van a poder ver todas. Entonces, yo voy a grabar con mi cámara, teléfono, voy a grabar cómo editar esta tabla, que es sencillo, no es complicado, y eso se los envío. Porque el Zoom no me permite compartir multiventanas, lamentablemente. Eso con respecto al gráfico que está aquí, que ustedes están viendo, que es el de barras. Porque si se dan cuenta, no les aparece aquí los porcentajes, ¿no? Entonces, eso, cuando uno empieza a hacer este proceso aquí en el Zoom, no deja ver todo. Y esto es todo conectado. Entonces, eso sí les voy a mandar aparte en un video donde se pueda ver todas las multiventanas, ¿ya? Mientras tanto, se dan cuenta que acá arriba están los estadísticos descriptivos, ¿no? ¿Qué es lo que igual les salió a ustedes? Primero, los de tendencia central, después, la frecuencia normal que ustedes lo han hecho en algún momento en la asignatura de estadística, ¿no? Y aquí tenemos otra vez los datos. Válidos hay 100, perdidos ninguno. Si aquí me saliera uno, tendrías que ir a ver en la matriz dónde está ese dato perdido. ¿Ya? Y tenemos los 3 elementos de aquí. Media, mediana y moda. ¿Ya? Que estos son elementos que ustedes ya lo han visto en la asignatura de estadística y cada una de ellas tiene un concepto bastante sencillo, ¿no? Cada uno de ellos es bastante sencillo y como yo lo entiendo, la media sabemos que es el promedio de la suma de todos los datos dividido para el número de los mismos. Es decir, 100 edades, las sumo las 100 y las divido para 100. Y ahí me sale la media. O sea, te explico
la fórmula desglosada aparte. Aquí el programa te saca todo, no tienes que buscar la fórmula, ¿no? La mediana, que es el valor centro o el valor medio en todos los datos. En este caso tenemos, si ustedes se dan cuenta, en el gráfico de las barras, hay 4 tipos de datos. Hay datos parejos, ¿no? Si yo te dijera manualmente cómo me puedo dar cuenta cuál es el valor central, entonces cuando es esta cuestión de 4 tipos de datos, ¿no? Se suman los que están en el medio y se dividen para 2, pero eso lo hace el programa, no lo haces tú. Entonces, aquí el valor medio de todos los datos es 16. Está ya calculado entre 15 y 16, ¿ya? Si aquí hubiera una quinta edad que me dijera 18, entonces el valor sería también 16, porque sería el valor central, porque 16 para acá hay 2 datos, y 16 para acá habrían 2 datos más. Entonces es bastante sencillo el tema de la mediana, ¿ya? Y la moda es más sencillo aún. La moda es el número que más veces se repite, ¿ya? En este caso, la moda es 16. ¿Cómo lo corroboramos? Bueno, aquí faltan los porcentajes como les dije, pero si se dan cuenta, hay una mayor tendencia con el tema de la edad de 16 años, ¿no? ¿Cómo yo leo esto? Cuando yo leo medidas de tendencia central, de la variable edad de los participantes existe un promedio de edad de 15.74. O sea, el promedio es 15.74 entre los 4 tipos de edades, ¿ya? Luego de ello tenemos un valor mediano como valor central entre todos los datos, que en este caso es el de 16 años. Y finalmente tenemos una moda cuyo valor es de 16, que quiere decir que la mayoría de los encuestados son adolescentes que tienen 16 años. ¿Ya? Así se lo lee, sencillo. Nada del otro mundo. He leído la media, que es el promedio, la mediana, valor central, y la moda, valor que más veces se repite. ¿Ya? Y de ahí viene la siguiente tabla, que es la frecuencia. Ya ustedes esto lo conocen, ¿no? Aquí simplemente está el porcentaje. Por ejemplo, si se dan cuenta, el 16 es 38%. El 38% de encuestados tiene 16 años. El 26% tiene 15. El 24% tiene 17. Y el 12% son niños, o en este caso adolescentes, que tienen 14 años. Un dato muy importante. Cuando tú vayas a analizar la tabla de frecuencia, cuando tú la analices, ojo lo que te voy a decir, siempre vas a empezar a interpretar por el valor mayor, del mayor al menor. Si tú te das cuenta, yo hice ahorita 38, 26, 24, 12, del mayor al menor. ¿Ya? Y obviamente después de eso, tú puedes dar algún criterio, alguna interpretación tuya. Esto quiere decir, si hablamos de la edad, que la mayor parte de adolescentes son de 16 años. Es la mayor frecuencia, porque es 38%, el valor más alto. ¿Ya? Y eso es un análisis descriptivo de la variable sociodemográfica, en este caso la edad, y en el caso de la tendencia central en el tema de la edad, porque es una variable numérica pura que no tiene opciones de respuesta. Pregunto, ¿comprendieron esto de aquí? ¿O tienen alguna duda? ¿Ya? Dice Mario que sí, lo comprendiste. Esto es algo con lo que estaban bastante familiarizados, porque esto sí lo han visto, ¿no? Entonces, no digamos que es tan complicado. ¿Ya? Ahora, viene lo último, que en este caso es lo mismo que les enseñé ahorita, que es cuando yo quiero hacer un análisis de frecuencia de las preguntas, por ejemplo, ¿ya? Entonces voy a compartir la pantalla de la matriz, otra vez la matriz, y es la última vez que se las comparto, y aquí sí ya nos veríamos mañana, ¿ya? Nos vamos otra vez a analizar, nos vamos otra vez a estadísticos descriptivos, y otra vez elegimos frecuencias. El proceso es el mismo, ¿ya? Selecciono edad
y la regreso. Sexo también es una variable sociodemográfica, pero a sexo ustedes solo le pueden sacar la moda, no le van a sacar media y mediana, ¿ya? De preferencia no le saquen ni la moda. Sexo sí es una variable que solo le sacan análisis de frecuencias, no análisis de tendencia central. Y al resto de las preguntas tampoco, ¿ya? Por ejemplo, dice aquí, están todas las preguntas, ¿no? Aquí hay una, voy a elegir esta. Accedo a las redes sociales en cualquier lugar y a cualquier hora. En este caso, como les dije, es un instrumento que mide redes sociales. Selecciono y lo pongo acá. El mismo proceso que hice hace rato con la edad, pero me voy a estadísticos. Acá, me voy acá de nuevo. Selecciono y lo que voy a hacer aquí es a borrar la moda, la mediana y la media. Porque son variables categóricas. La categórica no le puede sacar medidas de tendencia central. Solo las variables numéricas puras, como la edad o como alguna otra variable numérica pura a la cual tú no le pongas opción de respuesta. ¿Ya? Entonces, regreso acá para eliminar eso. Y pongo continuar. Acá por default, lo que yo elegí ya está. Gráfico de barras, porcentajes. No voy a tocar nada más de eso, ¿no? Y ahí me voy donde dice aceptar y la historia es la misma, ¿no? La historia en este caso es la misma. En esta situación, justo les tengo un ejemplo. Aquí está, les he compartido el análisis de frecuencia, en este caso, de esa pregunta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay un valor aquí que no tiene opción de respuesta. Dice 5. A veces te puede salir esto. ¿Y qué significa? Es cuando tú no has guardado bien las opciones de respuesta. O sea, no has configurado bien la matriz. ¿Ya? Ojo con eso. Te puse esto para que te puedas dar cuenta qué es lo que sale. Entonces, aquí dice 5. ¿Y yo qué puedo entender por 5? ¿Ya? ¿Qué puedo yo comprenderlo por 5? Entonces, date cuenta aquí cómo se pueden ver los errores. Y ahí que te tocaría ir a la matriz y agregarle la opción de respuesta que representa el 5. ¿Ya? Sin embargo, si te das cuenta aquí, está el análisis de frecuencia, aquí están los porcentajes, y esto que es lo que te dije, que ya te voy a pasar, ¿no? Ya te dije que te voy a pasar un video aparte para que veas cómo salen aquí los porcentajes. Es lo mismo, acá están los porcentajes, te van a salir acá también. Solo que es otra manera de representarlos. Y aquí hace lo mismo. Interpretas de mayor a menor. 43%, en este caso 5, que hay que poner la opción de respuesta. 23, siempre o mucho. 27%, bastantes veces o bastante. Y 7% algunas veces o poco. ¿A qué responde esto? A lo que dice aquí. Accedo a las redes sociales en cualquier lugar y a cualquier hora. ¿Ya? Entonces ahí está. Y yo voy interpretando, pues, ¿no? De acuerdo a la siguiente tabla, con respecto a la conexión de las redes sociales en tiempo y espacio de los adolescentes, el 43% refiere que es muchísimas veces, digámosle que el 5 es muchísimas veces. El 23% siempre o mucho. El 27% refiere que solo lo hace bastantes veces. Y el 7% dice que lo hace poco o lo hace alguna vez. El proceso de análisis en el descriptivo es lo mismo, tanto para edad, sexo, o sea, sociodemográficos, y alguna pregunta que yo quiera hacerle así, como el ejemplo que les estoy mostrando. Pero recuerden que no le pueden sacar medidas de tendencia central a una variable categórica. ¿Ya? Sí, siempre se lee de mayor a menor. ¿Ya? Ahora, como ya les enseñé este error, obviamente esto lo voy a moldear y les voy a pasar la otra matriz, ¿ya? Otra matriz con esto modificado. Les puse los errores para que ustedes vean cómo puede salir a veces y de pronto digan, ¿por qué me sale ese dato así? ¿Y ahora qué hago? Cuando te sale aquí un número es cuando no le has ingresado completamente las opciones de respuesta o de pronto las opciones de respuesta son 5 y tú pusiste un 6 sin querer. Aquí también te puede salir.
Y ahí te das cuenta. Datos perdidos no hay. Hay un dato que está no reconocido, que en este caso es el 5. ¿Ya? Y el resto es el mismo proceso de la interpretación. A ver, Jesús levantó la mano. Señor Magíster, una preguntita que viene o sea, ahorita con esta explicación y la anterior es la misma. Datos perdidos. Dice que para buscar un dato perdido tenemos que regresarnos a la matriz. ¿Y cómo me daría cuenta cuál es el dato perdido? ¿Se pinta tal vez de algún color o hay alguna característica especial que me indique eso? A ver, te comparto la matriz, ¿no? Aquí está la matriz. Nos vamos donde dice vista de datos. ¿Ya? Usualmente no hay una forma como tal tan directa de poder saber cuáles son los datos perdidos. Aquí te toca buscar de forma manual. Y me vas a decir, bueno, ¿cuál será? Pues no, si veo que están puros números y me puedo marear. Vamos a decir que aquí el 4 no lo puse. El 4, el 3 de aquí, el 5 de acá y el 3 de acá. Yo me voy acá y bueno, a veces me mareo de tanto ver, ¿no? Y digo, bueno, no sé dónde están. Una forma más rápida de verlos es convertir las preguntas, los números, en las opciones de respuesta. Y acuérdense que ahí les indique cómo hacerlo. Nos vamos acá arriba, a estas barritas que están aquí, a estos indicadores, y nos ubicamos aquí en este que dice A y 1, que dice etiquetas de valor. Doy clic, y si se dan cuenta, aquí me sale la cuestión que les dije. Si ustedes se fijan, el 5 no tiene un reconocimiento como opción de respuesta. Y es más fácil buscar porque el dato que está perdido o que está mal hecho no va a cambiar como los demás. Entonces buscamos acá donde nos habíamos quedado, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que hay valores en blanco. Y así podemos encontrar los valores perdidos. Entonces aquí yo sé que el 5 tiene un error, ¿no? Y por acá también te puedes topar lo que tú dejaste en blanco, que en este caso con el 5 se me hace un poquito complicado verlo, pero por aquí debe estar el dato que se quedó en blanco. Es decir, aquí está el 1, mira. Aquí está 1, acá está el otro y acá está el otro. Entonces, ahí yo puedo identificar dónde está el hueco, por decirlo así. ¿Ya? Con todos estos datos. Yo ahí puedo verme darme cuenta en dónde y cuándo está la falla. ¿Ya? Y para corregirlos. Ya, mira, en el tema de corrección, en el caso del 5, está no reconocido, pero está la respuesta. En el caso de los datos que están perdidos, por eso digo, si tienes 100 datos, yo te podría aceptar hasta 6 datos perdidos. ¿Por qué te digo te acepto hasta 6 datos perdidos? Porque usualmente si los datos son perdidos, son datos que no tienen respuesta. Tendrías que revisar si pasaste bien la matriz. Ahora, ¿qué pasa si la persona no contestó? Si tú pones una opción de respuesta ahí, estás poniendo una respuesta tuya. Y no sería bueno. Porque estás respondiendo tú. ¿Ya? Entonces, aquí lo correcto es dejarlo ahí. Por eso te digo, hasta 6 datos perdidos. Si tu muestra fuese de 100, hasta 6 datos perdidos te acepto que estén en las tablas. No más de eso. ¿Ya? Por eso es importante siempre revisar la matriz antes de comenzar a hacer los análisis. Correcto, listo. Otra pregunta más que tengan, por favor. ¿Les quedó claro? Bueno, lo inicial sí sé que es un poquito tedioso. Ya lo último es algo que ustedes, con lo que ustedes ya se han venido familiarizando, ¿no? Esto amerita práctica. Esto no es algo sencillo. Como les dije, a mí me tomó bastante tiempo aprenderlo y saber los casos especiales que se pueden presentar, como lo que les estoy mencionando en la matriz intencional que les mando para que vean los errores que usualmente más se pueden ver, ¿no? Dejo un dato sin contestar, dejo una opción de respuesta sin poner, cuando invento la matriz, ojo con eso, porque me va a salir un valor de alfa de Cronbach bajo, y cómo identificar si los datos son normales o no, ¿ya? Mañana sí vamos a ver estadística inferencial. Es un poquito más complicado que lo que hemos visto hoy, ¿ya?
Para guardar directamente, en el momento de guardar se abren algunas ventanas, dice. Por ejemplo, en esta matriz que yo ya la tengo guardada, yo ya le he hecho varias ediciones y simplemente doy clic aquí en el disquete y ya se guarda. Cuando lo guardas por primera vez, obviamente te va a salir archivo, guardar como, ¿no? Y ahí te va a mandar dónde guardarlo, en este caso, en qué dirección ubicarlo, ¿no? Si tú te das cuenta, me va a salir a mí muchas opciones aquí, ¿ya? Y ahí guardas la matriz. Una vez que la guardas la primera vez, ya la segunda simplemente das clic aquí en el disquete y lo vas guardando. Ahora, si dices que cada vez que guardas te aparece una ventana, no le tomes en cuenta porque también es como una confirmación. Igual si se guarda, ¿ya? Porque hay veces que yo estoy, por ejemplo, haciendo otros cambios, doy clic aquí y se actualiza. No te preocupes. En este caso, si te das cuenta, no me pidió la ventana, pero si hay veces que pide, entonces no te preocupes, simplemente la cierras y vuelves a abrir el programa. Igual ya se guardó luego los cambios que tú hayas hecho, ¿ya? Eso. Entonces, chicos, con esto hemos dado un puntito final más a lo que he explicado hasta hoy. No les voy a bombardear más. Mañana sí es un poquito más delicado el asunto. Prestar mucha atención. Ahorita con la matriz, hagan diabluras. Pónganse a practicar. Ya tienen ustedes la matriz ahí. Ya, pónganse a hacer cualquier cantidad de la parte práctica que les he enseñado ahorita, ¿no? Pónganse inclusive, cambien los datos de la edad, pongan otras edades, o sea, y vuelvan a sacar, en este caso, tendencia central y verán cómo los valores se van moviendo. Cambien los datos, pueden hacer eso, los datos en las respuestas y saquen el alfa de Cronbach para que vean cómo sube y cómo baja esta cuestión, ¿ya? Puede bajar hasta 10 inclusive. Entonces, eso que yo les di ahorita a la matriz, ustedes de cierta forma prostituyanla, como sabemos decir cuando hablamos a veces entre estadistas. Traten de hacer todo tipo de práctica posible, ¿ya? Porque igual yo mañana les voy a pasar la matriz modificada con los errores hoy día puestos para exposición y ahí sí vamos a trabajar la parte del análisis descriptivo. La parte del análisis inferencial, ¿ya? Dice, el programa no me abre sin un código. Bueno, la verdad es que ahí sí, yo creo que tiene que ver con el tema de la descarga. Parece que alguien dijo ayer que sí había logrado descargar el programa como tal y que no tenía dificultad. Les sugiero por favor que en el grupo comparta el camino que lo llevó a hacer eso, ya para que les salga bien. Dice, datos perdidos son los numerales con sus respuestas. Datos perdidos son cuando la persona no respondió algo en el formulario o cuando tú te olvidaste de pasar a limpio una de las respuestas y queda en blanco el casillero. Eso es un dato perdido. ¿Ya? En ese grupo dice hay un link y un video, vuelvan a refrescar el link y el video para que el compañero pueda ver y pueda descargar en este caso, ¿ya? Y si de pronto presenta algún problema, a ser ya tema de computadora, digo yo, la verdad es que ahí sí no les podría decir, ¿ya? Pero la mayoría que sí lo puede descargar sin ninguna complicación muy fuerte. Bueno, entonces eso ha sido, chicos, todo por hoy. Vayan a practicar con esa matriz, pónganla de cabeza, hagan lo que sea. Traten de practicar lo que más puedan. Yo mañana puede que les pregunte, ¿sabes qué? Por ejemplo, digo, Marlon Antonio, compártame su pantalla y hágame tal cosa. Entonces, Marlon Antonio lo va a tener que hacer. ¿Ya? Entonces, listo, chicos. Nos vemos mañana. No se espanten. No es que mañana, por lo que les dije, van a conectarse solo 10. No, no se preocupen. Nos podemos equivocar. Estamos aprendiendo. ¿Ya? Así que estamos inclusive para corregir y reforzarlo, ¿no? Así que entonces, chicos, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Abrazos a la distancia y pórtense bien. Hasta mañana. Chaito. Gracias a todos. Gracias. Ok, chao. Cuídense mucho.